Muy bien, vamos a regresar a los temas nacionales, que no son pocos en realidad. Y a las 8:39, junto a Fernando Carvalho y Carlos Villarreal, y quien habla Mónica Delta, le damos la bienvenida al titular de Trabajo y Promoción del Empleo, que es Javier Palacios Gallegos. Decíamos que hay varios ángulos que analizar. Uno de ellos es que ayer en la mañana parecía aparente que no iban a conseguir los votos necesarios para admitir la moción de vacancia contra el presidente Vizcarra. Finalmente lo consiguieron, y más votos de lo que incluso son los indispensables para esa admisión. Esto ha colocado a la situación del actual presidente y digamos el actual gobierno en una circunstancia muy difícil. Señor ministro, ustedes han logrado ya comunicarse en cuanto al gabinete y con el presidente Vizcarra para ver de qué manera se va a enfrentar esta nueva moción de vacancia, ¿o todavía no ha habido ninguna discusión sobre el tema? Muy buenos días, Mónica, Fernando, Carlos, gracias por la oportunidad. Sí. ¿Cómo está? Sobre la pregunta, lo que puedo decir es que siempre estamos en permanente contacto, pero en este caso hay un equipo especial que está evaluando cuáles son las salidas y las miradas de carácter legal que corresponden a una situación como esta. Y ¿un equipo especial del gabinete o un equipo especial del presidente? Bueno, está la ministra de Justicia junto con algunos miembros de su equipo mirando las alternativas que hay sobre el tema jurídico, y yo creo que en el transcurso del día, como ha anunciado el Premier hace pocos minutos, seguro va a haber noticias sobre el tema. ¿Impacta en relación a las demás carteras? Especialmente ayer decía el presidente Vizcarra en la mañana, cuando esperaba tener una noticia distinta en el Congreso, decía que en septiembre, cuando se presentó la primera moción, había impactado de alguna manera en el transcurso del crecimiento y la reactivación de la economía de manera negativa, y que octubre había sido más bien un mes mucho más tranquilo, donde habían cifras más esperanzadoras. Ahora en noviembre, que empieza la semana de manera distinta, el impacto también podría generarse en ese sentido para el país, ¿no? Eso es lo que decía el presidente. ¿Concuerda usted? Yo creo que sí impacta en distintas facetas y ciertamente distrae, porque creo que los objetivos centrales de combatir una pandemia, de generar empleos, son parte del esquema central de lo que venimos haciendo como ejecutivo, y este tipo de temas lleva a otros espacios una discusión que genera siempre estas fricciones que creo que son innecesarias. Señor ministro, buenos días. Usted está hablando sobre el impacto directo de la medida sobre la gestión pública, pero hay también un impacto que tiene que ver con la percepción que hay desde el extranjero de un país en donde se vive una inseguridad política permanente. Es la tercera vez que habrá, o cuarta me parece, una moción en lo que va de este quinquenio. ¿Qué percepción tiene usted de la influencia que esto tiene sobre la confianza que nuestro país puede merecer fuera de nuestras fronteras, es decir, en las relaciones con los países de las que depende nuestro equilibrio financiero y económico? Creo que es correcta la afirmación, Fernando, de impactos y percepciones desde fuera y también desde dentro. No olvidemos que también los propios inversionistas, la gente que promueve inversiones que generan producción y que conllevan a empleo, miran siempre con preocupación situaciones de inestabilidad que ponen en riesgo eventualmente el nivel de inversiones y, por ejemplo, vinculándolo a las cosas que directamente hacemos nosotros. Yo esperaría que el impacto sea menor en el caso, por ejemplo, de la norma que genera subsidios a una planilla para poder generar más empleo. La intención de la norma no es financiar lo que ya existe, sino poder incrementar los niveles de empleo que se han perdido como consecuencia de la pandemia. Yo creo que sí hay efectos que no podemos medir en este momento, pero que como consecuencia de la percepción que señala, yo creo que son parte de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Ministro, ¿cuál es su percepción sobre las motivaciones que tiene este Poder Legislativo para promover nuevamente una moción de vacancia presidencial? No
si no todo el Congreso, al menos un sector de ello que ha sido justamente el que ha movido este tema. ¿Qué causales reales ve usted en esta situación? Bueno, creo que todos hemos sido testigos de las versiones que desde determinados grupos políticos pretenden la libertad de algunos de sus líderes y que promueven este esquema o esta propuesta de vacancia con interés francamente político. Y entonces creemos que es parte de esa preocupación ciudadana que ve con alarma que mantengamos estas iniciativas que, como decían hace unos minutos, o sea, en el siglo pasado hubieron 3 iniciativas, en este último quinquenio tenemos 4 y en los últimos mes y medio 2. O sea. ¿Y no cree, ministro, que también en parte contribuye esta crisis política, a esta especie de crispación, algunas declaraciones del propio presidente de la República pechando constantemente al Congreso o a un sector del mismo? Yo creo que todos tenemos el derecho de defendernos y todos tenemos la prerrogativa, en el caso del presidente además, de renunciar a una prerrogativa de ser investigado después de su mandato, cosa que él ha dicho: yo afronto esta investigación ahora. Y ha renunciado a esa prerrogativa para ponerse a disposición del Ministerio Público. Entonces sí creo que... Bueno, ha renunciado a esa prerrogativa, en realidad es también relativo, ¿no? Porque ahora está pidiendo que se defina en qué fiscalía, en fin, y eso puede ser percibido como que por un lado dice una cosa y por otro lado busca otra. Estamos hablando desde hace unos minutos de percepciones. Uh-huh. Yo lo que estoy hablando es de un hecho concreto. El hecho concreto es que el presidente ha renunciado a esa prerrogativa para ponerse a disposición de las autoridades. Y lo que ha pedido simplemente es que se le fije quién es el fiscal a cargo de esta investigación. Creo que ese es el hecho, ¿no? Uh-huh. A ver, ministro, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con la materia de su sector, por supuesto. Vamos a hablar de trabajo, de posibilidades y proyecciones también. Pero eso será luego de la pausa. Estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Conversamos con el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Javier Palacios Gallegos. Ya la parte política, digamos, ha sido respondida desde su punto de vista. Vamos al tema del sector. Y ya salió publicado, ministro, el decreto de urgencia que lo que busca es la promoción, la recuperación de algunos miles de empleos formales, ¿no? Se habla de que el apunte, digamos, esa proyección a recuperar 350.000 empleos es realmente una gota en el océano de los empleos perdidos. Pero en todo caso, ¿cuál sería, digamos, la reflexión sobre eso y a qué apunta específicamente? Y si tiene además un nicho determinado que probablemente han sido los más afectados. Estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de las mujeres también, que según lo que se ha señalado han sido los más golpeados en esta pandemia. Sí, Mónica. El número de empleos formales que se tenían registrados antes de la pandemia, en el mes de febrero, era de 3.700.000 trabajadores aproximadamente. Sí. Hoy, hacia octubre, tenemos alrededor de 3.200.000, casi 3.200.000. Uh-huh. Ese 500.000 que se ha visto reducida el empleo formal es parte de las preocupaciones. Ciertamente también todo el resto del empleo, también el informal, que es el que más rápido se ha recuperado. Pero en el caso del empleo formal, si bien desde el mes de junio, de manera pequeña, pero después progresivamente incrementándose, el empleo ha venido creciendo en el empleo formal y venimos recuperando parte de ese empleo perdido, lo que creemos es que necesitamos medidas que ayuden a que la velocidad de esa recuperación sea más alta. Uh-huh. Y en particular de aquellas empresas que fueron más golpeadas. Cuando miramos los efectos en la planilla ¿Hablamos misma, de qué tamaño de empresa? Hablamos en general del volumen de pérdidas, porque esto es transversal. Todos han perdido las grandes, se han perdido las pequeñas. Lo que estamos diciendo es que las empresas que más perdieron como consecuencia de sus operaciones son las que tienen más del 20% de volumen de ventas brutos
perdidos entre los meses de abril y mayo, que son los meses pico en la caída del producto y en la pérdida de empleos. Sobre esa línea de corte, lo que hemos definido es que esas empresas pueden acceder a un beneficio que lo que debe garantizar básicamente son 5 cosas. Debe garantizar que podamos empezar a recuperar el empleo que se perdió. Entre otras cosas, y eso nos parece bien importante, es, por ejemplo, que los que entraron a suspensión perfecta sean parte de estas medidas. Los que fueron despedidos o los que perdieron su trabajo. También debe garantizar que se pueda generar empleo nuevo, aquellos sectores en los que, como consecuencia de las medidas de reactivación, vienen incorporando otras actividades o vienen creciendo en su aforo y viene creciendo su demanda, necesitan retornar a los niveles que tenían antes de la pandemia. Y también la posibilidad de que, y eso ocurre, que haya empleo informal dentro de las empresas formales. Hay parte de esos trabajadores que salieron de la planilla o que no están en la planilla y que como consecuencia de un incentivo de esa naturaleza puedan ser incorporados. Pero además queremos poner como 2 ganchos adicionales. Uno es que el incentivo será mayor si es que el contratado es un joven. Y también será mayor si el mecanismo de contratación es uno de duración indeterminada. No excluimos el contrato a plazo fijo, es parte también de las medidas que se promocionan, pero hay un cachito más, un 10% más del subsidio para aquellos contratos de duración indeterminada. Esto es lo que creemos que en los próximos 6-8 meses, el próximo año, puede generar un incentivo importante para acelerar la velocidad de contratación. Ministro, buenos días. Uno de los reproches que se ha hecho a su propuesta es que es fácil cometer fraude en la utilización de esos fondos públicos para subsidiar nuevos empleos, en particular de jóvenes, en las pequeñas y microempresas. Y la respuesta que ha dado el Ministerio bajo su tutela es que se utilizará para evitar el fraude la planilla electrónica, aunque este procedimiento tomaría unos 2 meses. ¿Pueden explicarnos, por favor, en qué consiste precisamente la utilización que ustedes van a hacer de la planilla electrónica? Por supuesto. Lo primero que quisiera decir es que, de hecho, efectivamente siempre se tienen que generar algunos candados que eviten que estos incentivos puedan ser mal utilizados. Primero, a empresas que no deberían utilizarlos, y segundo, en los mecanismos de las que pueden utilizarlos, en mecanismos que permitan engañar o sustituir el empleo. ¿Qué es lo que plantea la norma para estos efectos? Primero, ¿quiénes no pueden participar? No pueden participar, por ejemplo, las empresas que están en este momento iniciando o han iniciado procesos de ceses colectivos. Resulta incongruente que quien inicia un cese colectivo pretenda acceder a un subsidio a la planilla. Las empresas que están vinculadas a casos de corrupción, las empresas que están inhabilitadas a contratar con el Estado, las empresas que tienen deudas coactivas, todas esas empresas no pueden participar. ¿Y cómo garantizamos que no solo las pequeñas, sino también las empresas medianas o grandes eviten malutilizar un mecanismo de este tipo? Es la información oficial que aparece en la planilla, es la que es objeto de verificación y que se cruza con eSalud, que se cruza con la SUNAT y se cruza con las propias declaraciones de los trabajadores, de las empresas, sobre el número de trabajadores que se contratan. Recordemos que el incentivo lo que plantea es subsidiar el empleo que se genera a partir de ahora, no el que ya existe. No es que queremos sustituir con un subsidio a lo que ya se viene pagando, lo que queremos es impulsar la generación de empleo adicional. ¿Y cómo se verifica eso? Básicamente con criterios que se identifican en la propia planilla. Las altas, el registro de los trabajadores que entran versus el registro de los trabajadores que salen. Eso no es suficiente para identificar que haya nuevos contratos, porque una misma persona, puedo cambiar un contrato de 10.000 soles por 4 de 2.500 y acceder a un subsidio que en este momento no tengo. Lo que se hace es que además la fecha de corte de octubre debe identificar la masa salarial que crece en la planilla, que es cuánto más estoy pagando. Y sobre los salarios de menos de 2.400 se aplican los subsidios como se han establecido. Solo para terminar en este punto sobre la pregunta de los 2 meses.
La planilla se registra en los hechos durante, digamos, la planilla de octubre. ¿Cuándo tengo disponible la planilla de octubre? La voy a tener disponible como información oficial hacia mitad de diciembre, porque durante noviembre se registra toda esa información por parte de los empleadores en la planilla electrónica. Se procesa por la SUNAT los primeros días de diciembre y hacia mitad de diciembre, en la tercera semana, ya tengo la información para hacer los cálculos que corresponden para efectos de determinar el nivel de subsidio. Esa es un poco la lógica. Ministro, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre lo aprobado ayer en el Congreso de la República para el retiro de aportes a las AFPs en 4 UIT como máximo. Hablo de esto por el tema previsional y básicamente en el tema del aseguramiento del futuro de los trabajadores cuando ya obviamente estén en una edad en la que no van a trabajar. ¿Esto es perjudicial, cree usted? ¿Puede de alguna manera ir en contra de los intereses de los aportantes? Sí, creemos que va en contra de los intereses de los aportantes, porque lo que cualquier sistema de pensiones debe garantizar es su sostenibilidad y su mirada de futuro. Yo les quiero contar un dato que me parece a mí bien relevante como gorro de toda la discusión sobre el tema de pensiones y sobre la necesidad de tener sistemas de pensiones responsables que miren hacia el futuro para garantizar su sostenibilidad. En el 2036 aproximadamente va a verificarse el fin del bono demográfico. Eso significa que como consecuencia de natalidad de los últimos años, de las últimas décadas, a partir del 2036 el número de jóvenes va a ser menor al número de adultos, cosa que ha sido al revés exactamente durante todos estos años. Esta pirámide se está invirtiendo y se va a terminar de invertir hacia fines de la próxima década. Para este efecto, un sistema de pensiones que no garantice sostenibilidad y que, como hoy, por ejemplo, tenemos un sistema de reparto que tiene que ser complementado con el Estado, porque lo que los propios jóvenes de hoy pagan las pensiones de los adultos, de los pensionistas de ayer, que están hoy día gozando esas pensiones. Si no hacemos sistemas responsables que miren este tema con mucho cuidado y garanticen su sostenibilidad, vamos a tener serios problemas en el futuro, ¿no? Muy bien, ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Conversábamos con Javier Palacios Gallegos, titular del sector de trabajo, y en este momento así están las cosas en este importante sector. Vamos a una pausa y ya regresamos.